cada vez se van a hacer un poco más intensivas. Empecé a escribir textos más chiquitos, pero a medida que iba avanzando, el texto se va haciendo más grande. Al comienzo algunas tesis tenían 8 páginas y al final tienen 30. Entonces me pasó lo de Marx. Marx empezó a escribir El Capital, tomo 1, capítulos cortos. Y cuando llegó al quinto y vio que era tan importante, se mandó casi 150 páginas y se le agrandó el tomo primero. Se hizo una obra casi de 600 páginas, el primer tomo. El otro día la presentamos en la Feria del Libro y claro, no pude decir a la gente, esto es un libro grave, importante, hay que leerlo, pero no es fácil, es un pesado. Pero bueno, Marx mismo al terminarlo dijo, las cosas importantes no pueden escribirse a un nivel popular, eso lo harán otros. Entonces, repaso. La primera parte fueron tesis sobre los sistemas, no el mundo ni el campo económico, sino sobre los sistemas que tenían equilibrio, que repartían el excedente. Entonces les llamo no excedentarios o realmente justos. Desde el Neolítico, por la ciudad se empieza a diferenciar las funciones, minorías toman el poder y entonces ahí empieza la primera parte, que es realmente los sistemas que comienzan a gestionar de manera injusta el excedente. Y eso está un poco fuerte. Si podemos bajar el tono, los compañeros se van un poco fuerte. Son sistemas entonces ya de clase y de injusticia. Pero eso hace 5.000 años. Hace 500 años empieza el sistema capitalista. Y esta entonces es realmente la primera parte del libro. La introducción fue todo lo anterior. Y la primera parte de esa primera parte es el primer tipo de explotación del capital sobre el trabajo, que es lo que casi siempre se entiende que fue lo que Marx quiso. Capital explota al trabajo. Pero esta segunda parte va a ser la explotación del capital sobre el capital. Y este tema ha pasado más desapercibido al pensamiento marxista tradicional. Y ahí pongo capital 1, capital 2, y a su vez trabajo 1 y trabajo 2. Y a su vez aquí también hay un tipo de dominación. Entonces, la relación capital-trabajo le voy a llamar A, las relaciones verticales, por esta representación. Pero como va a haber aquí un tipo de relación, aquí va a haber otra. Y la relación capital-capital le voy a poner B. Y la relación trabajo de un capital con el trabajo de otro le voy a llamar C. Entonces no son igual tipo de relaciones. Acuérdense que Marx es un elaborador de relaciones. He pedido que haya luz, pero la luz me está dando de arriba y entonces me está confundiendo. Bueno, hoy vamos a empezar a ver la relación B, es decir, capital. Esta. Por supuesto va a haber después otro tipo, pero lo voy a ir dejando un poco de lado en todas estas tesis. Lo que me interesa es saber por qué el capital 2, que cuando es capital nacional es México o es América Latina, ustedes ahí no ven. Esta parte tendría que sentarse más allá, porque si no, no ven y si no lo ven, no van a ver, ¿eh? Hay que cambiarse el lugar.
inutilizamos estas sillas. Bueno, es una cuestión aquí espacial, pero si lo avanzo más ya tampoco tengo espacio, en fin. Esto todavía no es un aula como debiera, sino improvisada. Vamos a mejorar este auditorio próximamente gastando algunos recursos en hacerlo algo más pedagógico. Bien, la relación capital va a plantear el tema del mercado. Y el tema del mercado también fue descuidado por la izquierda en general, más se pensó que se podía eliminar. El intento en la antigua Unión Soviética es que el mercado no es importante, se elimina la competencia y se fijan los precios. El asunto es cómo yo fijo los precios. Y les he dicho ya que Marx dice, pues marcar los precios, determinar los precios, significaría que tendría que haber un banco que determinara el precio de todas las mercancías. Y Marx irónicamente dice, ese banco se transformaría en el papado de las compras y las ventas del mercado. Y eso es lo que hizo la Unión Soviética, cayó bajo la crítica de Marx, eliminó el mercado. Entonces, esto es importante porque la alternativa futura más allá del capitalismo, ¿será posible eliminar el mercado? Conviene. ¿Será posible eliminar la competencia? Conviene. ¿O habrá que transformarlos? ¿Y con qué criterios? Entonces las cuestiones son importantes de tomar un poquito en serio. Más le dije, tenía un esquema de todo su trabajo. La primera parte era la producción del capital, que es el tomo 1 del Capital que él publicó. La segunda parte era la circulación del capital. La tercera parte, la relación entre la producción y la circulación, que era el tercer tomo, tomo 2 y tomo 3. Este tomo 2 y 3, el que conocemos, traducido al castellano, lo escribió Engels tomando los manuscritos de Marx. Ahora, Marx lo escribió enterito al tomo 2 y 3 del año 1863 al 65. Se acaba hace 8 años de publicar en alemán. Yo hice el comentario antes de su publicación alemana de los manuscritos. Ahora ya lo tenemos en alemán, pero no lo tenemos en castellano. Yo estuve en el Fondo de Cultura a ver si hacemos un comité universitario para traducir esos 2 tomos muy interesantes de Marx mismo, no los que publicó Engels, que son otros, que va a ser bueno después comparar para ver la diferencia entre Marx y Engels, que es un tema muy interesante. Marx no es Engels y Engels corrigió Marx, y ahora podemos empezar a encontrarle la lógica de las correcciones de Engels y ver las diferencias con Marx mismo. Son cuestiones novedosas que nadie ha podido estudiar hasta ahora, ni Lukács, ni Gramsci, ni nadie. Son ustedes los jóvenes los que lo podrán hacer en el futuro. Esto era una primer parte. Después ese era del capital en general. Pero después venían 4 partes. La primera era el capital en general. La segunda era nada menos que un tratado de la competencia, que Marx no escribió como tratado, pero tiene muchísimas referencias. Eso es lo que voy a hacer en la tesis 8. Voy a hablar de la competencia en Marx, tomando textos de él de todas partes, pero no va a ser la 8. Va a ser la tesis 8, 9, 10, 11. Porque la teoría de la dependencia, para entender la pobreza de México de manera esencial, es un tema que debió haber tratado en la teoría de la competencia. Después venía el capital crediticio y
el capital en acciones. Era 1, 2, 3, 4, del cual esta 1, 2, 3 era solo la primera parte. Y eso era el tratado de El Capital. Después venía otra segunda parte, que era el salario, una tercera parte, que era la renta, y esto entonces cubría ya el tema del capital. Después recién venía el Estado, cuarta parte de su gran tratado, el Estado, y ahí veríamos México. Luego la relación entre los estados, quinta parte, Estado con Estado. Y la sexta parte, el mercado mundial. Marx publicó esto. Nada más. Una de 3 partes, de 4 partes, de 6 partes. 1 por 3, 3, por 4, 12, por 6, 72 partes. Marx publicó la 1/72ª parte de su proyecto. Quiere decir que hay que tomarlo muy en serio, porque no escribió lo demás, pero lo va a hacer con el mismo método, y continuamente dice, el salario. Acá. Ya lo trataremos en su lugar, pero lo anticipa. Dice el Estado, pero lo anticipa. Dice, pero por último, lo concreto en economía es el mercado mundial. Lo concreto, porque hablar de México es una abstracción. ¿Cómo yo explico México sin saber que era colonia de España? Ah, ya está España. Era parte de un imperio. Ah, el imperio era lo concreto. Si yo tomo México es una parte. Es como si yo digo, tomar una butaca es una abstracción, porque lo concreto son todas las butacas del aula. Y el aula es una abstracción, porque es una habitación de la universidad. Y la universidad es una abstracción, porque es una parte de la colonia del Valle. Y la colonia del Valle es una abstracción, porque es una parte de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es una abstracción, porque es parte de México. Y México es una abstracción, porque es el mundo. Ese mundo es lo concreto. Atención, es lo concreto, no el abstracto. Entonces, lo último concreto es el mercado mundial, desde donde se podría recién plantear cualquier problema concreto. El lápiz que compro en la esquina. Porque el lápiz de la esquina, como va a decir Milton Friedman, pero por otros argumentos, tiene madera que viene quizás de Indochina. Y ya en el lápiz está el mercado mundial. Y es una abstracción pensar que el lápiz es un todo. No, es una parte de muchos todos. Yo voy a leer Marx para entender por qué México es pobre. Esa óptica no lo ha tomado nadie en los países europeos, norteamericanos, para realmente explicarse su situación. Y por eso es que mi lectura es muy particular. Es una relectura desde el sur de Marx, descolonizada, y me permite plantear muchas cosas en este punto. Bien, empecemos con el mercado. ¿De dónde surge el mercado en la economía política? No había surgido antes de Adam Smith. Adam Smith es el que plantea el mercado, pero no lo plantea tan fácilmente. Tiene un origen el tema. El tema del
relacionarlo a todos los tipos de mercados anteriores. Nosotros usamos la palabra tianguis, azteca. Quiere decir que los aztecas tenían un mercado. Pero una cosa es el mercado en el mundo azteca y otra el mercado en el mundo capitalista. Así como ellos tenían dinero, que era el cacao. Pero una cosa era el dinero como dinero en el mundo azteca y otra cosa es el dinero como capital. El mercado como capital es distinto a todos los tipos de mercados anteriores. Y la diferencia de esto, le digo rápido, el mercado era una de las dimensiones económicas. Había muchas dimensiones económicas que no pasaban por el mercado. Se producía zapatos para la familia o para el clan. Y entonces el zapatero hacía 50 zapatos para la pequeña comunidad. En cambio ahora solo se producen zapatos para el mercado. Y nunca para ningún individuo particular, ni siquiera el zapatero. O es decir, que el zapatero ni hace sus zapatos, porque quizás produce zapatos de mujer solamente, con el cual después, al venderlo, va a comprar sus zapatos de varón y a la moda en el mercado capitalista, que no son de los que produce porque los suyos son más rústicos, por ejemplo. Entonces, la peculiaridad del mercado capitalista, que es el que hace que toda mercancía se vuelca al final en el mercado, toda. Y aún el que lo produce compra las mercancías que necesita en el mismo mercado y no lo hace por trueque, de tal manera que cambia 10 zapatos el zapatero por un traje del sastre. Nunca lo hace, sino que va a una tienda y compra un traje con dinero que logró con la venta de sus zapatos, que lo transformó también en dinero. Es decir, la exclusividad de todos los productos se vuelcan en el mercado y eso hace de ese mercado capitalista. ¿Cómo surge el tema? Bueno, el tema, como ya lo he dicho, surge desde la ética, porque la economía fue parte de la ética y Adam Smith fue un profesor de ética, no de economía. Nunca fue de economía, aunque escribió el libro fundamental de la ciencia económica moderna. Pero quien realmente plantea el tema es Bernardo de Mendeville. Voy a buscar algunos textos. Mendeville era un ético de Holanda, allá por el 1740, pasó a Inglaterra y él escribió un trabajo que se llama La fábula de las abejas. Me llama la atención el tema porque un especialista en la cultura maya, que a los 9 años su abuelo lo enfermó, lo empezó a formar para ser sabio de su comunidad en Guatemala. Se le murió el abuelo cuando tenía 11 años, pero le quedó una idea en la cabeza. El abuelo le dijo: los mayas organizamos nuestra vida política como las abejas. Están en todos los templos las trompas de las abejas. Y no se imaginan la importancia que tiene, pero no les voy a contar eso. Mandeville escribió un libro que se llama también La fábula de las abejas, porque las hormigas y las abejas llamaron siempre a la humanidad atención, tan bien organizadas. Miren, las hormigas pueden ser a veces hormigueros de 20, 50, 100 metros. Pueden llegar a tener 1 millón de miembros perfectamente organizadas. ¡Ah! ¿Quién las organiza? Ahí no hay injusticia, ahí no hay excedentes, no hay mala distribución, todo se hace reglamentariamente y no hay nadie que falle. Y cuidado, son agricultores. Ustedes han visto que las hormiguitas se llevan sus hojitas, no comen hojas, sino que cultivan hongos sobre las
hojas, o decir, son agricultores. Además tienen a veces otras hormiguitas esclavas, las cuales nunca salen del hormiguero y son las que hacen la limpieza. Y ellos la alimentan. Hay esclavitud entre las hormigas. Perfecto. Entonces la humanidad las observó a las abejas y las hormigas y dijo, ¿y cómo estos están tan bien organizados? Nosotros no logramos hacerlo. De ahí viene un poco el asunto de la fábula de las abejas de Mandeville y de la cultura maya. Pero Mandeville se encuentra en una etapa muy particular de la historia de la ética. La ética medieval en el siglo XVIII al comienzo es puesta en cuestión y surge la ética burguesa. Entonces, Mandeville aparece como un cínico, pero si se lo toma tal cual, sin entender lo que hace, no se da cuenta que es en realidad un personaje que se encuentra en una época de pasaje. O es decir, de la ética feudal, si me permiten, en Europa cristiana medieval, porque si fuera chino sería taoísta, budista del imperio, y si fuera musulmán sería también del Corán, de la cultura mercantil árabe. Es decir, hablar de cristianos en Europa es hablar de un elemento cultural, no propiamente religioso, en mi caso. Había una ética feudal y empezaba a existir una ética burguesa. Él veía que el concepto de virtud y de vicio en el mundo feudal no era lo mismo que el concepto de vicio y virtud en el mundo burgués. Y de ahí va a partir también Nietzsche. Nietzsche va a decir, ¿qué son las virtudes? Sino los antiguos vicios mistificados. Lo que en la Edad Media era la avaricia, ahora se llama ahorro. Y es una virtud. Cuando yo iba al colegio chiquitito, 6, 7 años, vendían estampillas y uno las compraba para hacer una contribución al Estado y ponían su cuadernito de sus estampillitas, que no valían nada. Lo que pasa es que yo compraba con los 10 centavitos la estampilla en vez de comprarme un dulce. Y ahí quedaba la estampilla porque era ahorrador. Pero en realidad no será la avaricia mistificada, va a decir Nietzsche, en este pensamiento. Entonces Mandeville dice, hay vicios privados, pero en realidad no es vicios privados, sino en una cierta cultura medieval había vicios. Y en la nueva cultura, ese vicio ahora es una virtud. El vicio se transforma en virtud. ¿Cómo se produce eso? Entonces muestra la aporía y la deja planteada, diciendo, las virtudes se han venido abajo y lo que se considera vicio no es verdad, es virtud. Y la gente decía, pero echa abajo toda la moral y queda una contradicción horrible. Y miren en qué punto. Por ejemplo, en la ética cristiana feudal decía, lo que hace tu mano derecha, que no lo conozca a la izquierda. Tú das una limosna, Dios lo ve, pero nadie más. Pero en el mercado, cuando uno da algo, es bueno que se sepa. ¿Por qué? Porque el que da algo es para la gente bueno. Y si es bueno y en el mercado no roba, y él dice, no importa si robara, pero si no se conoce, entonces esa persona tiene crédito, en el sentido que la gente cree que es honesto. Y la creencia que es honesto le da crédito, en el sentido de decir, yo confío en él. Miren, la palabra crédito significa dos cosas distintas. Doy crédito de su honestidad
Y como le doy crédito a su honestidad, le puedo dar un crédito en dinero. Porque le voy a dar 100 pesos y como es honesto, me lo va a devolver. Porque si yo es deshonesto, no le voy a prestar 100 pesos porque yo sé que me lo va a robar. Entonces, dice Mandeville, hay que presentarse como honesto para tener crédito. Y con el que tiene crédito puede entonces comenzar a ser objeto de confianza y de ahí empezar a ser más rico. Pero ser más rico hace un país más rico. Y entonces, lo que antes era avaricia, claro, el avaro ponía el dinero debajo de la cama. Y eso era dinero como dinero. Ahora, en cambio, el dinero lo ponía en los Países Bajos, Ámsterdam, en un banco. Eso ya no es abajo de la cama, porque en el banco da interés. Vimos los tres, ¿no? Capital industrial, capital mercantil, capital financiero, y esa ganancia ya no es, cuando lo meto abajo del colchón, el dinero, pues, no me da dinero. Además, si es en pesos, todavía me lo come una polilla. Por eso Marx dice, el dinero en el capital ya no se lo come la polilla, y cita un texto bíblico, diciendo ahora se ha transformado en un Dios, ya no se lo come la polilla, porque en la época del fundador del cristianismo, ¿cómo hacía para guardar riqueza? Tenía que agrandar los graneros, pero después ya lo agrandaba más, se me lo comían las ratas. ¿Y cómo hacía para tener más dinero? No había manera. En oro, pero el oro también lo puedo perder. En cambio, ese dinero, como dinero, cuando se transforma como capital, entonces ya es interés y crece. Entonces, la cuestión es que lo que era justamente avaricia, ahora se ha transformado en un honesto interés de tener más dinero, lo que hace rico a un país. Y esto lo ha logrado Calvino, a mostrar que guardar más dinero es también una bendición de Dios. En la Edad Media, Francisco de Asís era muy pobre y la pobreza era una virtud. En la modernidad, Dios da también la riqueza como gracia y el rico manifiesta que Dios lo ha bendecido. Entonces, lo que era un vicio, la riqueza en la Edad Media, ahora se transforma en una virtud. Esa es la transformación que él ve. Pero la gente dice, ¿cómo puede ser? Entonces viene Adam Smith. Y Adam Smith lo que hace es solucionar la aporía de una manera racional o razonable. Quien transforma el vicio en virtud es el mercado. Eso no lo había pensado Mandeville. O es decir, yo, vicioso, intervengo en el mercado y algo pasa ahí que mi egoísmo, quiero ser rico, se transforma en una virtud y al mismo tiempo en una calidad positiva para la sociedad. Al querer ser rico yo creo cosas, doy trabajo y mucha gente está mejor y de pronto. Ahora, ¿cómo acontece? Leamos el texto de Adam Smith. Es fantástico, extraordinario. Es el texto siguiente. Página 189. Lo tenía marcadito. Mire, dice, es muy especial. Como cualquier individuo pone todo su empeño en emplear su capital, en sostener la industria doméstica y dirigirla a la consecución del producto que rinde más valor, resulta que cada uno de ellos colabora de una manera necesaria. Miren, esto es una ley, porque al querer yo tener más riqueza, colaboro de una manera necesaria
en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad, porque todos quieren tener más y la sociedad tiene más. Ninguno se propone, agrego yo, consciente y explícitamente, por lo general, promover el bien público. Yo quiero tener una casa mejor. Y si todos tienen una casa mejor, todo el barrio tiene casas mejores. Y ninguno dijo, yo quiero el barrio mejor, sino dijo, yo quiero mi casa mejor. Pero como todos dijeron eso, el barrio era mejor. La intención subjetiva no cuenta, sino acciones objetivas. Ni sabe hasta qué punto lo promueve al bien común. Pero en este, como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible. Entonces ahí viene el tema de la mano invisible. El mercado tiene una mano invisible, como un dedo, que hace que los vicios se transforman en virtudes. Es un milagro. Pero eso lo hace un Dios, pero no es el Dios cristiano, es un Dios estoico. Porque este pensamiento empirista inglés calvinista es neoestoico. Sería muy largo explicarle de qué se trata. El estoicismo. Estoico es también alguien muy austero. Entonces, yo no sé si han visto el arte medieval, son puros santos, puros obispos. Pero el arte de la cultura flamenca, 1600, que son los holandeses, empieza a ser Van Dyck, o los grandes pintores Rembrandt, y ahí aparece gente muy ascético, caras pálidas, con una camisa como si fuera un clergyman, un sombrero negro, todo negro, austeros. Ni toman, ni tienen vicios, ni nada. Son como monjes del capital. No gastan nada, sino que toda la ganancia la vuelven a invertir. Y crece la ganancia. Es el ascetismo del burgués. Y de pronto aparecen entonces rostros, ya no de reyes y de santos, sino de burgueses. Los pintores flamencos del siglo XVI, XVII. Es una ética. Ellos no habían formulado lo que es la reproducción del capital. Pero si yo me como la ganancia porque soy hijo del millonario y soy un playboy, entonces pues el capital no crece. Hay que ser una zeta que no gasta ni un 5, un pobre infeliz, pero ahorra y se hace riquísimo. Entonces, la mano es la que permite, pero en este caso, como muchos otros, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no estaba en las intenciones de la gente. No pensó producir un bien de la sociedad, sino quiso él tener más bienes, pero de pronto todos quieren tener más bienes y toda la sociedad es más. No hay conciencia. Es lo que va a llamar Adam Smith unintentional, sin intención, ¿no? Y esto va a ser las leyes de la economía que se cumplen a la espalda del sujeto sin conciencia. Sin intentional. Significa sin conciencia del sujeto que lo cumple. Cumple las leyes sin saberlo, pero las cumple. Y esas leyes son las que ellos van a empezar a determinar. Y son las leyes del mercado. Y van a fetichizar ese mercado y lo van a hacer el centro de la economía. Pero ahora el mercado, que es la circulación, va a ser el centro. ¿Se acuerdan que el esquema que yo hice así? Y dije, aquí está la producción. Aquí está el trabajo, está la fábrica, está el lugar donde el obrero produce la mesa. Pero la mesa pasa al mercado y ya estamos en el mercado. El capitalista va a dejar la producción fuera y va a solo tener circulación. El ser humano como obrero desaparece y aparece solo como salario lo que gasto en pagarles. Y aparece solo en el mercado. Y el mercado se va a hacer el punto de llegada y el punto de partida de la ciencia fetichizada, porque va a ocultar todo lo que está detrás.
Van a ver ustedes cómo funciona. Mas no implica mal alguno para la sociedad. Esta es la ética. Ese egoísmo que se hace bien común no implica mal para la sociedad, que al fin no entre a formar parte de los propósitos del actor. Hace un bien sin saberlo y eso no está mal. Pues al seguir su propio interés, self-interest, egoísmo, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si entrara en sus designios. O es decir, si un señor feudal o un cura de la Edad Media quiere hacer el bien, da una limosna. Pero este otro, que es un egoísta, hace una fábrica para hacerse rico. Y en vez de dar un bien a un limosnero, da un bien a 50 obreros porque le da trabajo. Entonces, este se propuso el bien, pero hizo poca cosa. Este no se propuso el bien e hizo mucho más bien. Esta es la idea de Adam Smith. ¿Y dónde lo hace? En el mercado. Entonces, introduce la institución, porque el mercado no es natural. Es una institución histórica. Como soluciona la aporía de cómo los vicios dan virtudes, y introdujo esto como el centro de la ciencia económica hasta hoy, la que se enseña en las facultades de economía, pero esta propuesta también tiene sus vueltas, porque le agrega otros elementos. Y los elementos va a ser que ese mercado, por la mano de Dios, o si ustedes quieren, por la lógica interna, armoniza los resultados. O es decir, en el fondo, es justo. Y yo no debo meter la mano, ya no la de Dios, sino la mía, si soy gobierno, porque es tan complejo, casi infinito el mercado, tanta gente que está y pelea y propone todo, que si meto mi dedo, distorsiono. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No intervenir, dejar que la mano de Dios continúe ordenadamente llevando a cabo el mercado. Y ahí surge entonces la teoría liberal, política, laissez-faire. Laissez-faire, en francés, deja hacer. ¿De dónde viene? Del vous veille. ¿De quién? De los chinos. Lo tomaron de la teoría de la filosofía budista. El gran emperador es la perfección política cuando ve que las cosas funcionan bien y en su favor, y entonces no hace nada. Esa es la acción perfecta. Ahora, si las cosas anduvieran mal, tengo que empezar a intervenir y ahí empiezan las cosas a ser más complicadas y puedo cometer muchas injusticias en el pensamiento budista. Entonces, el emperador va a actuar en la última instancia y su autoridad va a ser de pocas intervenciones. Y la mejor de todas es que no intervinió. Y el vous veille se transforma en francés laissez-faire. Entonces, la política se independiza de la economía y está corta la relación. Más lo que va a mostrar que la economía determina la política, pero también va a mostrar que la política determina la economía, y eso el marxismo estándar lo olvidó y cayó en un economicismo. Creyó que la economía determinaba todo y el liberalismo cae en un politicismo. Cree que la política no necesita meter el dedo en la economía para regularla. Y entonces lleva a desastres que leemos hoy en el diario. 10 mexicanos tienen más riqueza que la mitad de la población. 60 millones de personas. ¿Qué tal? Quiere decir que ese mercado ha permitido que 10 personas tengan más riqueza que 50 o 60 millones. Eso es
la armonía que cree el mercado. ¿Qué hay que hacer? Regular el mercado. Planificación perfecta, imposible. Planificación pública, cuasi imposible. ¿Qué tipo de planificación va a tener que haber? Ya veremos. La planificación soviética era imposible porque no tenían medios. ¿Cómo calculaban 20, 50, 80, 5.000 variables para los próximos 5 años? Los planes quinquenales, y apenas las variables lo tenían que contar con los dedos, no había máquina. Entonces eran planos muy abstractos que no servían. Entonces, ni planificación perfecta. ¿Y quién planifica? ¿El Estado? ¿O planifica la participación política de la base? 1000 cosas, ya lo vamos a ver. Pero entonces, Adam Smith va a decir, al mercado no se toca, porque es el arreglar una aporía ética. Todo. Y ese mecanismo es la competencia. La competencia es lo que va a permitir entender qué pasa en el mercado. ¿Qué es la competencia? Ese es el tema de esta tesis. La competencia, entonces, la visión de Marx era algo que venía después del capital en general para demostrar cómo funcionan los capitales. La competencia, que después ya voy a entrar a una definición, pero lo haré desde ahora. Lo que hace la competencia es fijar un precio medio. Pero cuidado, como Marx distingue entre precio y valor, y hay muchos niveles, entonces él va a tener una capacidad enorme de mostrar qué significa esto. Mientras que para la economía capitalista el precio reemplaza el valor o es lo mismo que el valor. No hay diferencia entre precio y valor. Y al no tener la diferencia entre el precio y el valor, el precio ya incluye el plusvalor sin saberlo. Y lo incluye como ganancia del capital y no extraído del obrero. No ve el problema ético. Entonces, ya lo había dicho más de una vez, repitamos simplemente lo siguiente. Si algo vale precio 8, otro vale 10 y otro vale 12, de la misma mesa, es un ejemplo abstracto, pero para que se entienda, el precio, ¿qué era? Era la medida del valor en dinero. No es lo mismo que el valor. El dinero mide al valor. Y a su vez el valor se determina por el tiempo de trabajo. En abstracto, en concreto, es mucho más complicado. Entonces, esta mesa en realidad vale 12 porque se produjo en 12 horas. En abstracto, En concreto es mucho más complejo, es para que entienda. Esta se hizo en 10 horas y esta se hizo en 8 horas. Eso sería 8 de valor. Y ese valor medido en dinero sería el precio. ¿Qué hace la competencia? Fija un precio medio. 10. Las 3 mesas hechas por 3 obreros, por 3 ramas de la producción de carpintería o por 3 países, vale 10. Ustedes ven entonces que, ¿qué pasa con los otros 2 que no son 10? Pues este va a perder 2, menos 2. Y este va a ganar 2. En una pura economía monetarista, diríamos, este tiene una ganancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque el que la vende a 10 a su vez se ha puesto su ganancia, pero este
gana los dos que le transfiere el otro. Entonces hay una transferencia de valor del que tiene más precio al que tiene menos precio. Cuidado, piénsenlo. Y entonces, ¿por qué este tiene menos precio? Ya vamos a ver después, porque tiene mejor tecnología. Y entonces ahí va a venir después una cuestión fundamental para muchos problemas. Con esto estamos empezando el marco teórico para entender en su momento, en la tesis 9, por qué México es pobre. Porque recién estamos empezando el tema. Entonces, la competencia igual a precios. Cuidado, no iguala valores, transfiere valores. Y además, la competencia no crea valores, ni produce valores, los transfiere. ¿Quién produce valor? Solo el trabajo. Y esa se llama la ley del valor. Para Marx, todo valor es producido por el ser humano, nada más. Es una economía antropológica y además ética, porque si a mí me roban valor, en cierta manera me están robando horas de vida y me están matando un poco. Y el que se apropia del valor de otro tiene un surplus vida que le va a permitir tener más bienes, en principio mayor happiness. No significa que sea más feliz, pero al menos tendrá casas más grandes, tendrá más bienes, tendrá más autos y tendrá más de todas estas cosas cuantitativas que no son la esencia de la felicidad, pero importantes. Entonces, en la página 150 podemos ver el tema. El tema va a ser cómo transfiere un país más pobre, México, a un país más rico, Estados Unidos. USA, voy a poner. ¿Cómo transfiere valor? Ese es el tema. En 1975 hubo un gran encuentro en Quito, Congreso Latinoamericano de Sociología. Un gran economista que era de la Facultad de Ciencia Económica de origen ecuatoriano, Agustín Cueva, le puse Cuevas y el libro va a salir ahora el viernes, y ya es un error de imprenta, me equivoqué, era sin ese, es Agustín Cueva, es nuestro gran artista, escultor, pintor, es Cuevas, pero Agustín Cueva no tenía ese. Mira el texto de Agustín Cueva. Nuestra tesis es que no hay ningún espacio teórico en el que pueda sentarse una teoría de la dependencia marxista. Además, la teoría de la dependencia presenta otro problema que consiste en el tratamiento no dialéctico de las relaciones entre lo externo del país y lo interno, el predominio omnímodo de la categoría dependencia sobre explotación, la nación sobre la clase. Y en el 75 se dijo, la teoría de la dependencia es una teoría burguesa y nadie más la trató. Yo no estaba de acuerdo y ahora lo pruebo. Agustín Cuevas fue un gran economista, ya murió, es injusto criticarlo en su ausencia, pero es muy importante porque el marxismo lo dejó de lado. Miren lo que dice Marx entre cientos de textos, pero como yo conozco bastante, traigo uno bien fuerte. Miren lo que dice Marx. Del hecho de que la ganancia puede estar debajo del plusvalor, eso no lo puede decir ningún economista burgués, ni neoliberal, ni Adam Smith, porque para ellos la ganancia es lo que está más allá del costo de producción.
La mesa me costó 6, en madera y serrucho y salario. Y tuve de ganancia 2. Es 8. Pero una cosa, la ganancia no es lo mismo que el plusvalor. El plusvalor no es la ganancia, porque en este caso la ganancia va a ser 8 más 2 de ganancia extraordinaria, o es decir, este va a ganar realmente 4. Pero a su vez, Marx va a decir, ¿de dónde sale esa ganancia por sobre el costo de producción? Esto va a salir justamente del trabajo. Entonces, para Marx no es lo mismo ganancia que plusvalor, aunque aparezcan. Vamos a verlo de a poco, esa diferencia, porque va a ser fundamental. Del hecho de que la ganancia puede estar por debajo del plusvalor. Yo puedo tener de plusvalor 3. Claro que mi ejemplo no funciona. Tendría que pensarlo más abstractamente. Es así. Siempre cuando invito a algún ejemplo no es tan fácil, aunque sea abstracto hay que pensarlo. El primer caso de Estados Unidos, yo digo, tiene 8 de precio. Incluye también una ganancia ya de por sí. Si lo vendiera tendría que tener una ganancia. Lo que pasa es que esa ganancia no siempre es la misma que el plusvalor. En el primer caso tendría 2 de ganancia y 2 de plusvalor, pero si yo transfiriera una, ahora tendría 1 de plusvalor y sin embargo he transferido uno para otro y yo tendría ahora una ganancia de 1, pero no me sale, no me sale el ejemplo. Después lo hago, más despacito. No me está saliendo aún el caso utópico. Lo hago despacio. Del hecho de que la ganancia puede estar debajo del plusvalor, eso significa, yo puedo hacer 3 de plusvalor en México, pero luego, por la competencia, transfiero 2. En realidad, esto se ve más caro no en el 8 de Estados Unidos, sino en el mexicano. Un mexicano podría decir, gano 3 de plusvalor y 3 he gastado 9 como costo de producción. Es lo que yo invertí. Tenía 3 de plusvalor, pero pasé 2, me quedé con 1. 1 todavía de ganancia, pero eran 3 de plusvalor. Ese ejemplo funciona mejor. ¿Sabe ahora? Con el otro, el del capital, no andaba. A la inversa anda mejor. Si tiene 12 de precio, pero yo voy a transferir 2, pero yo tuve 3 de plusvalor. Y iba a tener 3 de ganancia, pero como transferí 2, me quedé solo con 1 de ganancia. 1 de ganancia es menos que 3 de plusvalor. Ahora se vio. Eso no lo puede hacer un monetarista, pues no tiene valor. Entonces simplemente pierde ganancia y lo pasa. Pero ¿y qué negocio hizo? Hizo todavía un negocio porque logró tener 1 de ganancia, aunque dio 2. Ahora se entiende. Escuchemos el texto de Marx. El hecho de que la ganancia puede estar por debajo del plusvalor, ganancia 1, plusvalor 3, se desprende que los países que intercambian continuamente entre sí, México y Estados Unidos, sin que por ello hayan de obtener ganancias iguales,
porque el 12 va a tener 1 de ganancia. Y si pongamos que tuviera igual que el otro, 3 de plusvalor, más 2, va a tener 5 de ganancia. O es decir, que va a tener más ganancia que plusvalor en Y en en cambio, la ganancia es menos que el plusvalor. En el otro, la ganancia es mucho más que el plusvalor. Esto lo pasa en Marx. Pero como los otros no tienen valor y solamente precio, uno le pasa al otro la ganancia y todavía le queda un poco de ganancia, pero no sabe por qué. Solo que en este caso, ella no ocurre de la misma manera que entre el capitalista y el obrero. El que un capital transfiera plusvalor a otro, capital 1, mejor. 2, transfiera plusvalor al capital 1, pero esto no es lo mismo que la explotación del capital sobre el trabajo, como lo mostré al principio. Capital-trabajo es clase. País es nación. Dice Agustín Cueva, hablan de nación que explota una nación, pero no hablan de la clase que explota otra clase. Esto es burgués, esto es marxista. La clase contra la nación. Lo que pasa es que no sabe que Marx dice, una clase explota a otra clase y una nación también puede explotar a otra nación. Y eso se pensó que era un tema burgués. Claro que la burguesía nacional mexicana, cuando se da cuenta con Cárdenas que está siendo explotada por la burguesía norteamericana, va a llamar a la burguesía norteamericana imperialista. Y Cárdenas va a nacionalizar el petróleo y la energía para que el capitalismo nacional se independice del norteamericano y pueda levantar a la clase obrera y pagarle más salario, y es un nacionalismo. Y eso es un proyecto burgués. Pero sin embargo, Marx diría, es un proceso que si se radicalizara, iría a la independencia, pero no puede ser nacional, porque se necesita también internacional, ya lo veremos. Pero mire cómo dice Agustín Cueva. Además dice, el gran debate contra la teoría de la dependencia decía, México depende de España porque envía los metales preciosos, pero eso impide ver cuál es la organización interna de México. Lo que interesa es ver la organización interna del país y no las relaciones externas. Leo a Cueva. Además, la teoría de dependencia presenta otro problema, que consiste en el tratamiento no dialéctico de las relaciones de lo externo y lo interno. Entonces, el país es lo interno y el mercado mundial es lo externo. Ya le voy a leer un texto donde Marx dice, lo interno sitúa al mercado mundial como externo, siendo que en realidad lo externo es el horizonte concreto del cual el país es el momento interno. Porque la explicación de lo que es México no se puede explicar dentro de las fronteras nacionales. Por ejemplo, producíamos nosotros plata en el siglo XVI en Zacatecas y las minas. ¿Porque nos gustaba la plata? No, porque lo que pretendía España. ¿Y para qué lo quería Europa? Para comprar en el mercado chino, porque los chinos estaban mucho más desarrollados y los europeos estaban completamente subdesarrollados y solo podían comprar en el mercado chino con plata. La primera moneda mundial se hacía en la calle de la Moneda de México y en Lima. La primera moneda mundial, no hubo nunca moneda mundial. La primera que se hizo la hizo México y Perú, porque todos los sistemas del mundo aceptaban la plata como dinero mundial. Y
Y los europeos no tenían nada que vender a los chinos hasta la guerra del opio en el siglo XIX. Le hicieron una guerra a los chinos para que compraran el opio de Afganistán, que no querían comprarlo porque lo necesitaban. Y los ingleses le hicieron una guerra para que lo compraran. ¿Por qué? Porque los ingleses no podían venderle nada a la China porque estaba más desarrollada que Inglaterra. Entonces, lo único que aceptaban era la plata. México producía la plata. Claro, toda la economía mexicana estaba en torno a la plata. Los caminos, el alimento que iba a las minas, todo. La economía interna se explicaba por la exportación de la plata. O es decir, que la organización interna estaba determinada por la relación externa porque el mercado mundial es por último lo concreto y lo nacional es abstracto. La crítica, la teoría de la dependencia no era marxista. Esto lo digo hoy y todavía es una novedad. Una novedad en México de mis colegas marxistas, pues somos contados con los dedos los que defendemos la teoría de dependencia, entre ellos Teotonio dos Santos. Van a ver cómo la teoría de dependencia es la que puede construir una teoría de la globalización, porque la globalización de nuevo no es homogénea, sino que sus partes son heterogéneas y por eso el capital financiero se globaliza, pero el salario y los cuerpos del obrero, que son parte constitutiva del capital, tienen pasaportes y no pueden pasar las fronteras. ¿Por qué no se globalizan la economía? Y entonces los mexicanos entrarían en Estados Unidos y en Alemania como en su casa. ¿No está globalizado? Ah, no, los cuerpos no. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Es una mentira la globalización. Es solo globalización del capital financiero y de las mercancías. Se puede vender Coca-Cola en todas partes y se puede pasar el dólar en todas partes. Pero un mexicano no puede entrar a Estados Unidos. Y si entra es un ilegal. ¿Cómo? ¿No era la globalización? Ah, ese secreto es el que ocultan. Y en esta misma sala aquí, un profesor norteamericano habló de la globalización hace 2 semanas, muy progresista y muy marxista, y no habló de la teoría de la dependencia, muy eurocéntrico. Y cuando lo objeté cayó mal, pero bueno, no importa, uno está acostumbrado. Entonces, esa es la tesis central de Marx y la equivocación del marxismo latinoamericano. Y al decir esto, no se salva casi ningún marxista mexicano. Y los más importantes, y los filósofos más importantes, no tienen importancia la teoría de la dependencia, de la colonización y ahora de la descolonización. Estoy hablando de cosas muy serias que estamos debatiendo hoy, 2014. Y por eso es que este librito no es para el 2001. Es un debate hoy en el mundo. Y ya por eso ya lo envié a mis amigos de Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, a ver si aparece en otros idiomas. La tesis entonces es, se equivocó el marxismo estándar diciendo que la teoría de dependencia no era marxista, era estrictamente marxista, y voy a ir leyendo los textos de Marx para probar que, lo voy a decir con sus palabras, los países menos desarrollados en su capital global nacional transfieren plusvalor a los capitales globales nacionales más desarrollados. Todas mis palabras son marxistas. Hasta la palabra desarrollo, que es marxista y se dijo que era burguesa. Había una teoría del desarrollo. Ah, bueno, esa es la teoría burguesa del desarrollo. Pero Marx tiene una teoría del desarrollo. Vamos a ver cómo funciona. Bien, la competencia entonces lo que hace es fijar una media, pero también una media mundial. O es decir, puede marcar el precio del café en todo el mundo. Y México puede producir café más barato que otro país.
Y Estados Unidos no puede producir café. Entonces México podría poner un precio muy elevado. Ya veremos por qué no acontece, porque la competencia no es lo último, hay otros problemas previamente. La competencia fija el precio medio y también la ganancia media, que más lo descubre allá por 1862, gracias a Rodbertus, a lo que él llama precio de producción. Después voy a volver sobre eso. Pero sacraliza el capitalismo al mercado cuando cree que no solo iguala los precios, sino produce armonía y equilibrio en el mercado, pero en el precio final. Y ahí, cuidado, hay otras categorías en Marx, porque precio de producción, Marx le llamaba al costo de producción más la ganancia media. Alguien puede gastar X dinero, pero después, para saber el precio, hay que ver el precio medio. Y ese precio de producción es todavía fijado, pero no es el precio final. El precio final viene después, porque este precio, por ejemplo, puede ser el arroz en China y el arroz en México, precio de producción. Pero de pronto vino una tormenta fenomenal en China y arruinó todos los arrozales. Y entonces el precio del arroz en México, como quedó sin ser tocado, ¡wow!, aumentó de precio, no de valor. Entonces, pongamos que ellos hubiesen producido 10 y pongamos que México haya producido 10 precios de producción, pero aquí se destruyeron y quedaron 2. Entonces, ahora la media es 11, pero no es 11, era 20. Entonces, el arroz de México, no sé, sube a 17 y como hay poco, sube a 3, 20. Y entonces México de pronto sacó ganancia 7. Y eso no lo sacó por un precio medio, lo sacó porque la oferta fue menor que la demanda por un accidente. Entonces este es el precio final. Y el precio final sí puede estar determinado por accidentes en la oferta y la demanda. El capitalismo considera esto y jamás todo lo que corresponde al valor. O es decir, deja aún el precio fijado por lo que llamaría Maquiavelo la fortuna. Y entonces no puede nunca determinar el precio a partir de la oferta y la demanda, que produce transferencia también a último momento de aquel que ha sido menos afectado. Pero no es que tenga más valor, sino que se va a pagar más precio por un valor. O es decir, que de nuevo, al destruirse estos 8, 7 pasó al arroz mexicano y 1 pasó al precio final en China, que en vez de 2 puede ganar un 50% y aquí en cambio más porque tendrá más condiciones o lo que sea. O es decir, la competencia iguala los precios, pero no armoniza el mercado. El mercado puede estar distorsionado porque hay primero en este mecanismo un fundamento propio y después la excepción, que va a ser el monopolio. Pero Marx va a mostrar cómo la competencia crea el monopolio. Volveremos sobre eso. Pero la competencia, ¿qué tiene en su esencia? En su esencia tiene que, como la competencia fija el precio medio, el negocio, si me permiten, el business está en lograr producir un producto con un valor y un precio menor al medio.
menor. O es decir, producir una mesa con valor 8 y no 12, porque entonces ahí gano más. La competencia hace que se tenga que producir con menor valor. ¿Y cómo se logra producir con menor valor? La máquina, como la competencia, no crea valor, porque el único que crea valor es el trabajo. Pero la máquina permite, cuidado, ahorrar trabajo o hacer el trabajo más productivo. Hay que tomar con mucho cuidado. Un obrero produce 8 de valor por día. Puede producir una mesa o puede producir 8 mesas. Pero si produce una, esa mesa vale 8. Y se produce 8, esa mesa, cada una vale 1. Pero el total, este 8 es igual a este e igual a este. 8 horas, 8 de valor. Pero por unidad de producto, esta mesa vale 8 y esta mesa vale 8 veces menos. Si me sale bien, 0 punto vale eso. Quiere decir entonces que con mejor tecnología produzco en el mismo tiempo el mismo valor, pero mayor unidades de valor de uso. O en el mismo tiempo produjo productos con menor valor. Y en fin, puedo hacer esta definición de muchas maneras, pero no se equivoquen. Gorbachev dijo, hemos llegado al punto en que para producir un camión lo hacemos con demasiada cualidad. Eso no era marxista. Él tendría que decir, producimos un camión con demasiado valor. Pongamos la totalidad de horas que se usa para un camión, son 5.000 horas. Y en Estados Unidos ese mismo camión, con ese mismo valor de uso, se hace con 2.500 horas. Quiere decir que tiene la mitad de valor, pero igual precio en el mercado mundial, que sería 3.000, no sé, 750 o algo así. De tal manera que ese camión ruso en el mercado mundial está perdiendo. Pero como tiene mucho hierro y tiene mucha mano de obra y tiene mucha gasolina o petróleo, no importa, lo producen, pero están perdiendo. Y el día de mañana ya ¡bum!, se vino abajo el sistema porque producían demasiado caro. El problema de la Unión Soviética fue un problema tecnológico. Miren qué cosa, no tenían competencia en el mercado. ¿Quién introducía la tecnología en el capital? El burócrata, que decía, hay un nuevo descubrimiento. No, pero no me conviene incluirlo en la fábrica, porque no vaya a hacer que me hagan lío. No lo introdujo. Y la fábrica sigue produciendo con la tecnología antigua. Total, nadie le dice nada, es un burócrata, como la administración, en la universidad también. Total, sigue, que haya inventos, que hagamos enseñanza virtual, todo, bueno, ¿para qué? Entonces, bueno, en el mercado capitalista, usted no pone la nueva tecnología, no se preocupe, ¡pah!, se fundió su capital y tiene que cerrar la fábrica. Entonces tengo que mejorar la tecnología. El capitalismo está bajo la espada de Damocles de la revolución tecnológica. La tecnología no fue la que hizo el capitalismo. Fue el capital el criterio de invención tecnológica. Los ingenieros se creen que son muy inteligentes y que ellos hicieron inventos y los economistas lo usaron. Falso. En Inglaterra se decía, ¿quién inventa la fábrica para hilar el algodón? Y la verdad que los chinos lo habían hecho antes. Y algunos se enteraron y lo pasaron como invento propio y le daban una buena cantidad de libras esterlinas. Era el capitalista que quería mejorar la producción del textil, que en vez de estar ahí con la rueda a la mano y haciendo el hilito, ahora una máquina empezaba a hilar. Pero
¿quién me motivó a inventar? Que saliera más barato. La economía determinó la revolución tecnológica y la tecnología la revolución científica, señor Bunge. No es la ciencia la que produce la tecnología y la tecnología la economía. Es a la inversa. Aquí hay una determinación económica, es el capital. Entonces hay un proceso de producción. El sistema capitalista como un todo subsume al trabajo vivo y lo mete a trabajar en un proceso de producción. Llega el obrero, prende la máquina y empieza a producir textil. Y aquí parte el medio de producción, la materia, los instrumentos, y al fin del proceso de producción es un producto. Para que el producto tenga menos valor hay que meterle tecnología. Eso se llama subsunción real de la tecnología en el proceso de producción. Hay una subsunción formal, que es cuando el proceso de producción es artesanal. Una india que está trabajando con su telar en México de madera y produciendo un tejido que le lleva un mes hacer un vestido. Tiene muchísimo salario, 95% de salario, que a veces era alimento de muerte, de hambre, pero casi todo el producto era puro salario, porque el algodón era muy poco, el precio. Entonces, reducido el 95% el salario, le mete una maquinita y usa 30% del salario y 70% del algodón, significa que reduje el precio, reduje la proporción. Entonces, la economía le dice al tecnólogo, invénteme una máquina para producir más valor de uso unitario por producto para que tenga menos valor y menor precio. Y luego la ciencia toma esa tecnología y la va haciendo teoría y claro, después se la devuelve en la espiral y la tecnología se renueva y esta se integra al proceso productivo y entonces la producción es más producto. La esencia de la revolución industrial fue el capital. Pero cuidado, el capital es la esencia del problema ecológico. Porque ¿qué tecnología subsumo? Una tecnología ecológica, un auto eléctrico, 1904, Henry Ford, Detroit, voy a hacer el auto eléctrico. ¿Cuándo lo va a terminar de hacer? En 1954. ¿Y usted cree que en 50 años no lo han fundido 50 veces la General Motors? Ya en el 1906 desaparecía Ford porque no tenía más dinero. ¿Y qué hizo? Voy a hacer la tecnología con la energía que tengo. Y la energía que se ha descubierto el petróleo, lo voy a quemar como si fuera diamante. Quemamos diamante. Y no importa, total, ¿quién paga? La naturaleza, vamos a ver. Porque se dice, un barril de petróleo cuesta $5, es su extracción. Tiene como $7,000, vale un barril de petróleo. La extracción pueden ser $5 y el precio puede ser 100, pero vale como 7,000. Y los otros $6,900 se lo está estollando el capital a la naturaleza, que es un bien común. Ya lo voy a explicar, porque el capital no explota solamente al ser humano, sino a la naturaleza, porque nos está consumiendo bienes comunes que ellos se apropian, pero ni siquiera usan, derrochan, porque usan ni el 1% de esa energía. La demás la queman. Pero el criterio ecológico es el capital. Necesito a corto plazo disminuir mi valor y mi precio, porque si no el otro me está fundiendo. Y es cuestión de 6 meses. No puedo esperar 5 años. Entonces, la necesidad del valor, de bajar el valor y el precio a la mercancía a corto plazo,
exige subsumir una tecnología antiecológica, porque no hay tiempo de hacerla buena. El problema no es la tecnología, como creen los ecologistas ingenuos. La tecnología es lo que está destruyendo la tierra. Mire usted las chimeneas y los humos. ¿Ve? El humito, eso es la perversión. Esa fábrica, eso es un momento del capital, es el momento productivo. Que salga humito porque estoy quemando energía, y que quemar energía es producir un valor con menor precio, un producto con menor precio para en la competencia liquidar al otro. Pero está destruyendo la naturaleza. ¿Cómo me paro? Si me paro, me funden. Entonces Bush dice, firmar el protocolo de Kioto y produzco una crisis económica en Estados Unidos. No. Además, que se muera la próxima generación no es mi problema, ya me habré muerto. Ese es el razonamiento. El aprendiz de mago, no sé si vieron la película de sótano, va con su baldecito y pone agua, pero el agua empieza a subir, pero él sabe cómo poner agua, pero no sabe cómo parar de poner agua, porque era un aprendiz de mago, y el mago le dijo cómo se hacía para multiplicar las cosas, pero no le dijo cómo parar de multiplicarlas, y entonces empezó a multiplicarlas, y al fin se murió dentro de toda esa montaña porque no pudo pararlo. El aprendiz de mago es el capitalismo. Produce más tecnología y ya no la puede parar, porque pararla es cambiar de sistema. ¿Cuándo lo hará? Cuando haya matado media humanidad, si es que queda media, o si antes no lo paramos, pero esa es una cosa terrible, porque es una lógica implacable. La revolución industrial empieza y no sabemos cómo terminarla para bajar el valor del producto. Entonces, de pronto, la competencia, que era bueno para no dormirnos sobre los laureles en un igualitarismo chato, nos lanza a un aumento cuantitativo destructor de la naturaleza con el mito del progreso, mito moderno e irracional, porque no logramos más cosas. Vamos hacia un suicidio colectivo, pero no podemos parar, porque tenemos que decir, ¿cuánto aumentó México este año? Este año aumentó poquísimo, el 1.5, y Estados Unidos el 1.3, y la China 9, mire qué campeón mundial. Y todo lo vemos por desarrollo cuantitativo de productos, y en principio por autos, por ejemplo. Pero esos productos son destructivos de la vida, ya lo veremos. ¿Y cuál es el criterio del capital? El aumento de la tasa de ganancia. Este año gané 6%, qué bueno, pero gané 7%, mejor. Gané 1,5%, qué desastre. Me saco mi capital de allá y lo pongo ahí, que tengo 5%, produce armas, mata gente, pero me da 5%. Si lo pongo en la Coca-Cola me da 3%, tampoco sirve para nada, pero me da menos, lo saco. Y entonces el mito del progreso cuantitativo, no cualitativo, nos arrastra en una espiral de la violencia. Eso es el capital. ¿No era el valor que se valoriza? Y va aumentando como un huracán y nos toma dentro. Marx dice, esto es imposible y además irracional. Imposible porque lleva en su misma movimiento la muerte de la tierra y de la humanidad. ¿Y qué más va a quedar? La luna. La luna, a 400 grados de calor en el día y a miles de grados de frío en la noche, la luna. Y habremos
hemos desaparecido hasta las cucarachas. Parece que las cucarachas van a quedar. Es bravo, es terrible, pero es real. Entonces, estamos en cosas apocalípticas y Marx lo vio. La tecnología es subsumida de nuevo en el proceso productivo y se llama la composición orgánica del capital. La composición orgánica es el más o menos composición tecnológica de un capital. El que produce con 8 tiene más composición orgánica que el que produce con 12, composición orgánica 2. Y produce con 12 porque tiene menos tecnología. Entonces, el que no crea tecnología queda descartado en la lucha y es destruido. Es implacable. Y entonces, miles de gente queda fuera del mercado y se le dice que se arregle como pueda, porque veremos que en esto se es implacable. La composición orgánica es la subsunción real de la tecnología en el proceso de producción. No crea valor la tecnología, no crea. Ahorra trabajo y ahorra fuerza y precisión, más que ahorrar. Pone fuerza y precisión, pero no valor. Baja el precio y destruye al capital con menos composición orgánica o menor tecnología. Mire, Walmart también tiene tecnología en su organización interna de venta y entonces destruye aún a las grandes firmas mexicanas que tienen menos organización interna y que saben menos manejar grandes movimientos de mercadeo de alimentos. Entonces, tienen más composición orgánica Walmart que grandes firmas mexicanas y por supuesto que el campesino que vive que vende en el tianguis de un pueblito. Y entonces pone un Oxxo en el pueblito y dice, mire qué bueno, creó 3 lugares de trabajo y destruyó 50 trabajos. Y mire qué bueno, puso una sucursal de Coca-Cola y destruyó 500 kioscos donde se vendían buenos jugos de naranjas. Y esos se cerraron porque la gente compra Coca-Cola y no compra más jugo de naranja. Entonces crean puestos de trabajo. Hoy el presidente dice, se van a crear miles de puestos de trabajo con la privatización de Pemex. Sí, miles de trabajo. Y 5 veces más van a quedar sin trabajo de Pemex. O es decir, de cada 500 que se licencien, habrá 100, en el mejor de los casos, que tendrán nuevos trabajos. Dicen que va a haber nuevo trabajo, sí, pero no dicen cuánto van a liquidar en la competencia. Porque ahora un obrero con medios tecnológicos va a producir mucho más por 5 o 10 de los antiguos. Y entonces esos son los problemas que miente la economía, porque va a ver la cosa desde el puro mercado, no metiendo las cifras reales y sobre todo los efectos negativos. La ciencia moderna es un avance fantástico, pero también tiene una falacia y un fetichismo. Descubre algo y es científico, pero nunca en el paquete del descubrimiento coloca el efecto negativo. Esto va a producir tal efecto negativo. No lo dice, más ni lo sabe, pero se anima a meter mano y a hacer algo nuevo, pero no sabe su efecto negativo. Las sociedades antiguas iban más lentas y podían ver los efectos negativos y corregirlos. Vamos tan rápido que le metemos cosas y el efecto negativo cuando aparece no sabemos cómo ahora solucionarlo. Entonces la ciencia se vuelve irracional, aunque sea fantástica en su descubrimiento. Porque miren, si yo descubro uno, tengo 10 de nuevas incógnitas. Y si descubro 10,
Ahora tengo 100 de nuevas incógnitas. Y si descubro 100, tengo 10.000 nuevas incógnitas. Y a medida que avanzamos aritméticamente en el conocimiento, la ignorancia aumenta geométricamente. Y nos animamos a meter mano en la genética y nos van a salir monstruos que no vamos a saber qué hacer con ellos. Pero si es una buena ganancia y es un buen pues inversión, se hace. ¿Quién va a corregir eso? Eso es la ética. Pero no es una ética de principios, ni valores, ni cosas así. Es una ética de la vida, en la lógica misma de la política y la economía. Ya veremos cuando veamos. Y entonces, miren qué notable. La economía, en la competencia, crea el monopolio. ¿Por qué? Porque cuando por el descubrimiento tecnológico y la subsunción tecnológica produzco la mesa en 8, las otras fábricas cierran porque no venden sus productos y me quedo solo. Y al quedarme solo, tengo el monopolio. Por un tiempo al menos, hasta que otra descubre una tecnología mejor y produzca con 6. Y entonces mi monopolio de 8 ya sin competencia, al tener uno de 6, entra en crisis de nuevo. Pero entonces el monopolio es un producto lógico y natural de la competencia. Toda competencia lleva al que es más competitivo, y llamamos competente. Este es muy competente. Significa que sabe mucho el tema, es muy competente. Puede decir que puede competir y que puede saber más que los otros y mostrar su ignorancia y quedar entonces ahí. Entonces tiene el monopolio, porque ahora ya nadie puede luchar contra él y durante un tiempo puede poner un precio de monopolio. Como quedó solo y ya se fundió en los otros, puede poner ahora no 10, 12. Y gana no 2 de ganancia extraordinaria, gana 4 de ganancia extraordinaria. Ya liquidó los oponentes, ahora subió el precio. Y eso es lo que hacen. Gastan, los grandes capitales ponen precios bajos, liquidan la competencia y cuando la han liquidado, suben el precio. Porque ya no hay quien compita y ya no es un precio de competencia 10, sino es un precio de monopolio 12. Y si no quiere, se muere de hambre, porque no tiene cómo comprar el arroz que le he puesto un precio de competencia. Entonces, el monopolio es producto de la competencia. Y entonces, Marx lo va a decir explícitamente, el capital más desarrollado o con menos precio o menos valor, se impone como monopolio y destruye los otros capitales con un precio de monopolio que es mayor que el precio de mercado. El precio de mercado es 10 en la competencia, pero ahora el precio de competencia de mercado es mayor que el precio de mercado. Lo impone. Pero le impone ¿quién? Una voluntad que no es económica, porque la economía tiene leyes en la competencia. Pero si yo me quedé solo, ahora yo puedo imponer mi voluntad de poder, diría Nietzsche. Y en último, porque tengo un ejército detrás. Y ustedes dirán, sí, pero usted, profesor, está usando textos no económicos. Miren lo que dice el querido Adam Smith. Mira lo que dice, el cinismo de este hombre, que se está cumpliendo en México, además. Por lo tanto, hay pobres de los que queremos hacer manifestaciones en las calles. Mira lo que dice Adam Smith. Si un soberano se ve sostenido no solo por la natural aristocracia del país, lo cual ya es
oligarquía y aristocracia, sino por un ejército permanente y bien disciplinado. Las protestas más anárquicas, infundadas y violentas. Voy a decir que todas protestas son anárquicas, infundadas o violentas, no hay protestas justas, no le causan la menor inquietud. Puede tranquilamente despreciarlas y hasta perdonarlas. El economista Adam Smith me salió militarista. Claro, si Milton Friedman se apoya en el Pentágono, que es el último que puede decir, o cumples o te ocupo. No los ocupes, sino el otro ocupo. Ahora le dijeron a Rusia, o no toma Crimea, o lo voy a sancionar. Entonces en la televisión alemana empiezan a discutir los alemanes, lo vamos a sancionar. ¿Cómo vamos a sancionarlo si nos dan el petróleo y el gas? Lo que nos pueden sancionar son ellos a nosotros. y los alemanes dicen, lo vamos a sancionar a los rusos. ¿Cómo? No lo pueden sancionar. Putin lo tiene calladito. Y Obama echó a los embajadores. Bueno, se tomarán unas vacaciones y volverán 2 semanas después. Ya la Rusia actual no depende de ellos. Tiene mucho gas, tiene mucho petróleo. Extractivismo, capitalista, tampoco funciona. Pero digo, no pueden. Si pudieran, entonces no hubiesen ocupado Crimea. Pero lo mismo va a decir Adam Smith. En una sociedad civilizada, solo entre las gentes de rango inferiores del pueblo, esto es Adam Smith, Origen de la riqueza de las naciones. Uno lee a esta gente y se le paran los pelos de punta. En una sociedad civilizada, como Inglaterra, por supuesto, eso no lo dice, pero es obvio, the gentlemen, solo entre la gente de rango inferiores del pueblo, es decir, ellos, la escasez de alimentos pone límites a la multiplicación de la especie humana. Es decir, cuando escasean los alimentos, los pobres o no nacen o se mueren. Y esto no puede ocurrir de otro modo que destruyendo una gran parte de sus hijos. Claro, no se van a morir los padres, se mueren los hijos. Es decir, que también los hijos entran en la oferta y la demanda del mercado. Y los seres humanos mueren también cuando ya no son necesarios. La demanda de seres humanos, qué cínico, ¿no? La demanda de Coca-Cola, la demanda de arroz, demanda de bienes humanos. Yo necesito gente para las fábricas, demanda de seres humanos. La demanda de los seres humanos, al igual que ocurre con las demás mercancías, Adam Smith, calvinista, cristiano. Por eso Marx dice, la crítica a la teología es la crítica a la economía. Hay que decir a ese presbiteriano, ¿dónde leyó usted eso en el Evangelio? De que un ser humano es una mercancía. Más bien yo leí lo contrario. El fundador del cristianismo dijo, hay un Dios que es Mamón, el dinero, y es distinto del Dios de Israel. Para él era un ídolo el dinero. En cambio, para Adam Smith era el único Dios que su manito tenía en el mercado. Es un idólatra. En junio he sido invitado, cuando deje de ser rector de la universidad, a dar unas conferencias en Marruecos. El Corán y la justicia. El Corán y la justicia. Y voy a hacer una exposición marxista, como Marx hizo con el Evangelio. Porque lo hizo en el Evangelio para los cristianos. Pero si hubiese estado en Marruecos, lo hubiese hecho para los mahometanos. Entonces, lo que Marx decía en la cuestión judía era, el crítico, Marx, tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su Biblia cuando es capitalista. Eso no significa que él fuera cristiano, él es un crítico.
Usted es cristiano y es capitalista, está en contradicción. Ah, no, que yo convertí el evangelio en algo coherente con el capitalismo. Ah, tuvo que invertirlo. Y lo puso de cabeza al cristianismo. La riqueza era una virtud, pero para el fundador del cristianismo era la pobreza. Usted invirtió el cristianismo. ¿Qué hace Marx? Invierte la inversión del cristianismo, pero porque está en un mundo cristiano. Si hubiese nacido en Marruecos, hubiera dicho, el crítico tiene todo el derecho de poner al musulmán en contradicción con el Corán, que no es coherente con el capitalismo. Eso voy a hacer yo. Pero no lo pudo hacer Marx, porque no lo invitaron a Marruecos. Pero a mí sí. ¿Se dan cuenta? Y entonces la religión puede ser invertida y hay que volverla a poner de cabeza, porque la gente es religiosa y no hay que negarla, hay que ponerla de cabeza. El fundador del cristianismo dijo, bienaventurados los pobres. Es correcto, ellos son los que hacen la historia. Pero los calvinistas dijeron, bienaventurados los ricos. La invirtieron. Entonces, la vamos a invertir la inversión. Eso es lo que hace Marx. Pero los marxistas no se habían enterado, porque predicaban el ateísmo que Marx negó. En mi libro, La teología metafórica de Marx, hay 400 páginas sobre esto. Es una novedad mundial, lo están traduciendo ahora al inglés por fin. Y es latinoamericano. Mire cómo es la cosa. La economía fue invertida, porque con Adam Smith el ser humano fue colocado como mercancía. Y el cristianismo, que hablaba en favor de los pobres, fue invertido. Y se dijo, bienaventurados los ricos en el calvinismo de Ginebra, de John Knox, en el presbiterianismo escocés, del cual es Adam Smith profesor en Manchester, que no es solo un equipo de fútbol, sino que el Manchester es el lugar donde Engels tenía su fábrica y es puro mundo calvinista, igual que Glasgow y Edimburgo, donde Adam Smith fue profesor en Glasgow y Edimburgo, presbiterano. Entonces, Marx hace una doble tarea. La economía puesta de cabeza, las patitas acá y la cabeza acá, la pone de pie. Y también pone de pie al cristianismo. Y entonces dice, si usted es cristiano, tiene que decir bienaventurados los pobres y criticar al capitalismo para surgir un nuevo sistema. Si usted es increyente no hay problema, porque no se contradice. Atención, no está predicando el cristianismo. Dice, el crítico tiene todo el derecho de mostrar que el cristiano está en contradicción con su Biblia, que es sagrado para él, pero contradictorio con ejercer. Entonces los árabes son muy musulmanes, muy contraeuropeas, muy con los vicios de Europa al occidente, fundamentalistas. Y después ponen todos sus dólares en los bancos de Suiza, Estados Unidos, del petróleo. ¿Qué pasa? Para ellos la religión musulmana es sagrada. El capitalismo, no, eso no tiene nada que ver, es una cosa profana. Marx dice, no señor, el capitalismo es un fetiche y es un dios. Contra Max Weber, reencanta al mundo. Max Weber lo desencanta. Y contra la secularización dice, en el mundo ya no hay dioses. ¿Cómo que no? ¿Y el capital qué es? Es un dios. Resacraliza el mundo cotidiano. ¡Wow! Miren qué tonteras estoy diciendo. Pero no lo van a escuchar en ningún autor lo que estoy diciendo. Ni norteamericano, ni alemán, ni chino. Pero ya lo dirán cuando lo escuchen. Marx vuelve el fetichismo a la vida cotidiana y dice lo siguiente: ustedes se han transformado en ateos de un fetiche y lo ignoran y por eso creen que son seculares, pero son fetichistas.
Eso le llaman los musulmanes idolatría. Entonces yo lo que voy a demostrar a los musulmanes, que lo que ellos llaman idolatría es el fetichismo del capital. Y van a decir, hacha. Entonces nosotros estamos en contra de los vicios de Europa y de la modernidad y de todo eso, y nos tragamos el ídolo más grande. Cuando lo descubran, hacha, ya no va a ser la primavera árabe contradictoria, porque confusa. No han leído Marx. Hay que hablarles de Marx, pero tienen miedo porque es ateo. No, no es ateo, es antifetichista, que es muy distinto. Bien, estos son temas del futuro, siglo XXI. No es el ateísmo del siglo XIX y XX. Esos son cuestiones mal planteadas. Entonces, la competencia se vuelve fetichismo y se vuelve monopolio. Y el monopolio entonces fija precios de monopolio y el monopolio ya no actúa según las leyes de la economía, sino, como dije, otras instancias políticas de coacción y por último militar. Entonces, en América Latina, piensen ustedes, fue conquistada, la conquista, fue el comienzo de la modernidad. La conquista fue la modernización de América. El modo no fue de competencia, fue de dominio del otro y extracción pura de la riqueza, monopólica. Se nos llevaron la plata y el oro, no dijeron, a ver, lo vamos a comprar, ¿a cuánto me lo va a vender, señor azteca, o maya, o chipcha, o inca? No, se la llevaron. ¿Y se lo llevaron por qué? Porque tenían derecho. ¿Y quién demostró que tenía derecho? El primer gran filósofo moderno. No es Descartes, es Ginés de Sepúlveda. Dije, los españoles tenemos derecho a hacer conquista, porque le predicamos el Evangelio y le salvamos el alma. Por eso que vino un papa para allá por Perú, y entonces la gente, un indígena le dijo, reverendo señor, le devuelvo el Evangelio, denme a mí el oro y la plata que nos robaron. Claro, porque dijeron, le damos un bien supremo, la salvación, y le sacamos un bien rastrero, pequeño, sin valor, el oro y la plata. Pues ¿por qué no hacemos a la inversa? Pero entonces Marx dice, en ese caso, es el título el que establece que el otro no es un miembro de la competencia. Por ejemplo, cuando yo hago trabajar un esclavo, no es que le robe el trabajo, sino que primero le pongo el título de esclavo. Y al ponerle el título de esclavo, le quito la subjetividad posesora de su trabajo y de todo lo que hace. Una vez que lo desposeo de su subjetividad, entonces ya todo lo que hace es mío y lo tengo por derecho. Pero para eso tengo que fundarlo y mostrar la posibilidad filosófica y hasta teológica de la esclavitud. Y eso lo hicieron la modernidad desde el siglo XVI. Entonces cuando el profesor Karl Otto Appel, maestro de Habermas, me dice, bueno, pero el pensamiento europeo es crítico. Mire, por ejemplo, veíamos que los indios del Caribe eran caníbales. Digo, eran caníbales muy pocos, y además era un acto sagrado. No se cree usted que lo comían así nomás, sino que era un acto respetuoso y algunos hasta voluntario. Pero una cosa, ¿qué es peor? ¿Alguna excepcional comida ritual de un ser humano o la esclavitud que vendió como perros, o mejor dicho, caballos, a millones de negros, de africanos, a los que sobre mesas en Cartagena de India ponían a las africanas y los africanos desnudos, miraban los dientes como los caballos, veían si los órganos sexuales estaban adecuados y lo compraban por 3, 4, 5 monedas de oro y se lo llevaban. Y los reproducían, ni matrimonio había, y hasta los hijos también eran vendidos. ¿Qué peor, el canibalismo o la esclavitud? Y Karl Otto Appel, filósofo europeo, me miró
como diciendo, entiendo. La barbarie europea es mucho peor que los caníbales, porque una vez que yo decido que este ser humano es esclavo, entonces ya no hay robo, sino hay derecho. Y eso es el colonialismo. Se definió que nosotros éramos humanidad de segunda categoría y el monopolio se estableció sin competencia porque no éramos miembros de la competencia, porque no éramos sujetos. El título de colonial es el no ser. Filosofía de la liberación. Ya cumplió 40 años. El ser es, dice Parménides. El ser es. El no ser no es. ¿Quién es el ser? El griego. ¿Quién es el no ser? El bárbaro. Parménides. ¿Quién es el ser? El ciudadano libre de Atenas. Aristóteles. ¿Quién es el no ser? El esclavo. No es anthropos, no es humano. ¿Quién es el ser para Ginés? Europa. ¿Quién es el no ser? Que puede ser, pero si imita a Europa, el indígena. Es decir, las colonias. Es decir, todos nosotros, compañeros. Nosotros somos el no ser. Y cuando llegamos a Estados Unidos, somos un... Yo estuve en Harvard, profesor. Y cuando llené mi ficha, decía ethnicity, anglo, latino, no decía así, decía anglo, después decía afro, después decía indígena y después al final latino. Pero en el afro, entre paréntesis, no latino. Y en el indígena decía no latino. O es decir, que si usted era un afro, pero no de Puerto Rico, era más que el de Puerto Rico, que es un afro, pero latino. Si usted era un indígena de Texas, usted era el tercero. Pero si usted venía un indígena de Chiapas, usted era un latino. Entonces yo le digo a la señorita, ¿y yo usted dónde me pone a mí? Porque el primero era blanco. Y me dijo, póngase en latino. por mi tonada, Spanglish. Y entonces entendí que yo era cuarta categoría. O es decir, no ser. Por más profesor en Harvard que usted sea, es un latino. Es un ser de otro tipo. Entonces no entra en el mercado ni en la competencia, es dominado. Entonces el colonialismo es un monopolio económico, pero de base ideológica y después científica, porque apareció después el racismo con Kant, Hegel y con Darwin y con muchos otros, hasta Hitler, que fue ya la culminación, pero sigue siendo la situación real. Entonces Ramón Grossfogel aquí nos mostró que el racismo es un modo de calificar a alguien como no humano. Pero algunos se enojaron cuando habló ahí en la UNAM porque dijeron, no, pero la clase es más importante que la raza. Atención, en América Latina las clases dominadas están pintadas de color oscuro. Y lo que califica a alguien no es ni siquiera ser obrero o indígena, sino el colorcito de la piel. Y eso es lo que califica socialmente a la gente. Entonces el racismo es un modo de no ser, como lo es el machismo, la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, a los que no son, se les pueden ahora fijar precios. Entonces, el precio lo puede fijar cuando hay un monopolio de compradores. En los grandes mercados del café están en Londres o New York, que en el fondo lo organizan los que van a consumir en gran cantidad café pagándolo caro, que son Europa y Estados Unidos. Entonces, ellos como compradores fijan el precio, pero no un precio medio, sino un precio monopólico, bajito del café. Y entonces lo ponen a menos de 8, lo ponen en un nivel
que no se puede producir el café a ese precio. ¿Y por qué lo pueden imponer ese precio? Porque van a comprar el 90% del café. Tienen el monopolio de la compra del café. Pero cuando van a vender computadoras o medios electrónicos muy elevados, tienen el monopolio de la venta y pueden ponerle más precio que el otro. Entonces, en vez de 10, le ponen 12 a todo y tienen ganancia extraordinaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en verdad la competencia, que es la esencia de la dependencia, ni se cumple. Porque en realidad el monopolio por coacción no económica, sino política y militar, se impone al fin como el precio de las compras y la venta en el mercado mundial y la perdemos de toda. O por la competencia, porque tenemos menos tecnología, o porque nos obligan, o corrompen nuestras élites, nuestros dirigentes, que dirigen, pero corruptos. 10 mexicanos tienen tanta riqueza como 60 millones. Eso es una demostración de un pueblo que ha sido corrompido. ¿Hasta cuándo? Vaya a saber, ojalá hasta el 15 o el 18, pero no va a ser que sea hasta toda la eternidad si nadie hace nada. Y puede ser. Entonces, ese es el tema de que ni siquiera la competencia es la última palabra de la dependencia, sino la última palabra de dependencia va a ser el monopolio, porque casi todas las compras y ventas se hacen por monopolio. Casi la totalidad del intercambio es monopólico. Y entonces esto explicaría la pregunta. Marx quiso saber en su programa de investigación no qué era el capital, sino por qué los obreros que crean el valor son pobres. Yo también tomo eso, pero lo cualifico un tanto y digo, ¿por qué los países pobres, que son hoy los que contribuyen con la mayor fuerza de trabajo en el mundo, porque el 80%, 90% de los trabajadores están en la China, en la India, en África, en Asia, en América Latina? Europa y Estados Unidos son más bien, se dice, economías terciarias. Dice, ya el trabajo ya no es importante. Ah, claro, no ustedes, porque están ahí flotando sobre el trabajo de la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué los países que producen la riqueza son pobres? ¿Y por qué se les extrae a su vez la riqueza que tienen? Entonces uno explica lo que pasa en Venezuela, la reserva más grande de petróleo del mundo. Ahí le mandan todo, los cañones, pero de los medios de comunicación, en manos de los monopolios de la comunicación, como en México. En México una cadena de televisión puede imponer un presidente. Lo crea como un producto, Coca-Cola, y lo impone. Entonces, claro, después tiene rédito porque ahora en la distribución vuelve a ganar. En la cuestión de los canales que se están hablando, fue claro, ¿cómo no va a ganar si ya hizo bastante? Ahora tiene que ganar algo. Todo eso es lógico, pero todo eso justamente Marx lo mostraba muy claramente. Por eso Marx vuelve. Y algunos dicen, pero está en el siglo XIX. Los principios que él marca, actualizados y desarrollados, son lo más actual que se puedan pensar. La causa de la pobreza de los países pobres es mi tema. Y es mi tema en ética, y en política, y en todo. En la estética, en la lógica, no se imaginan. La lógica también. Y la lógica de Hegel fue pensada una lógica del ser. La de Marx y la mía parte del no ser, del otro, del pobre, del explotado, que es el que en sus manos tiene el futuro. Así lo espero y así lo creo, si no, no podría hablar, porque si simplemente mostrar el mal por el mal mismo, pues ¿qué tarea haría? Los haría ustedes pesimistas, pero no, van a ver que las tesis van a ir hacia que podemos cambiar esto
y tendremos que hacerlo porque no pueden seguir las cosas así.